Seguimos en 678 con nuestro invitado de hoy, Sergio de Piero, y continuamos también con el análisis de toda esta cosa que se ha armado de una manera tan oscura. Afortunadamente uno puede ir vinculando, y porque van apareciendo vinculaciones, las relaciones peligrosas en torno del proyecto Armando o el golpe blando. También están los buitres. Vamos al informe. La operación Golpe Blando y la conexión que te ocultan. Estiuso, Carrió, Alonso, Macri, Mañeto, Polsinger. Cada vez hay más datos de la conexión y el tema está absolutamente ausente de la agenda dominante. Diario Tiempo Argentino, por Roberto Caballero. Los fondos buitre, la familia judicial y el uso político de la muerte de Nisman. Es llamativo que el minuto a minuto mediático del caso Nisman no haya reparado todavía en un detalle, en apariencia casual, la sintonía de argumentos entre la denuncia floja de papeles del fiscal de enero pasado y la campaña que desplegó la American Task Force Argentina, ATFA, el grupo de lobby a escala global del fondo buitre de Paul Singer, entre el 4 y el 25 de junio de 2013, con 2 publicidades en The Washington Post, donde se denunciaba el pacto entre Argentina e Irán. Argentina e Irán, aliados vergonzosos. ¿Un pacto con el diablo? ¿Cuál es la verdad del pacto de Argentina con Irán? No es una conclusión, apenas una pregunta. ¿Por qué Nisman hace pública la acusación contra Irán al mismo tiempo que la American Task Force Argentina de Singer castiga a la Argentina por el acuerdo? La sincronía es curiosa. Y quienes son voceras locales de los fondos buitre, no por casualidad son Alonso y Bullrich, abanderadas de esta operación. La diputada Laura Alonso también tendrá que explicarle por qué tantos contactos tenía con Nisman. En los minutos que estuvimos a solas, el fiscal Nisman, mientras me explicaba los ejes de la denuncia, me miró a los ojos y me dijo: Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. ¿Esas fue exactamente las palabras utilizadas por Nisman y que usted le transmitió a la doctora Feiner el día de hoy? Sí, eso yo lo transmití, consta en mi declaración testimonial, esas 4 palabras. Cristina Kirchner ordenó todo. Diputado, usted fueron los legisladores que tuvo la posibilidad de hablar con el fiscal Nisman. Tuvieron reuniones, Nisman les contó algunas cosas, adelantó algunas cosas que todavía no fueron reveladas a la prensa. ¿Qué les contó Nisman? El fiscal es muy profesional, fue muy profesional y jamás reveló un solo dato que podía llevarlo a alguna recusación, por ejemplo. Así que nosotros tenemos la misma información con la que cuentan los periodistas, tenemos hoy la misma información que tiene toda la ciudadanía. El fiscal Nisman me miró a los ojos y me dijo: Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. Fondo Buitre financia ONG del PRO. Se trata de una organización vinculada a la diputada Laura Alonso, el magnate Paul Singer, propietario del fondo NML Capital, es uno de los financistas de la fundación Vital Voices, cuya cofundadora es la diputada macrista. Tweet de Laura Alonso. De vuelta en Washington, espera una semana llena de actividades con Vital Voices. La diputada Laura Alonso también tendrá que explicarle por qué tantos contactos tenía con Nisman. Entre los llamados del sábado, parece que hay muchos llamados. Ayer comentaban como 20 llamados de Patricia Bullrich. Hasta donde sabemos en este momento, Patricia, fuiste una de las últimas personas que habló por teléfono con Nisman. El sábado hablé varias veces, pero la última vez debe haber sido tipo 5 o 6 de la tarde. Sobre el tema de los fondos buitres dijeron que hay que pagarle. Sí, claro hay que aceptar lo que dijo Grueso. Claro que hay que pagar. Sobre la demanda de devaluación de los sectores exportadores. Pero no es que lo decimos, lo decimos concretamente. Sobre hay la que demanda, pagar. Lo decimos concretamente. Sobre hay la que demanda, pagar. Los jefes de ese espacio político, Macri y Carrió, también se muestran embelesados ante esos intereses foráneos. Trascendió el borrador, en principio, de una carta que Elisa Carrió tiene pensado enviar a varias embajadas. Dice: la Argentina sufre una inusitada escalada de violencia que tuvo un inicio verbal, pero que recientemente ha acentuado aspectos alarmantes de violencia física. Es lo obvio. Yo, para no improvisar, me reuní con el equipo y dijimos quiénes son los que pueden tener una foto más clara de qué es lo que pasa en la Argentina con la seguridad. Entonces fuimos a la Embajada de Estados Unidos y le dijimos: queremos que nos recomienden cuál es el mejor policía. Y dijeron: el señor Palacio. Y cerrando el círculo, el Wikileaks que los medios hegemónicos también te ocultan. Santiago, contame de Nisman y sus reiteradas visitas a la embajada y el libro que vos escribiste. Él iba a la embajada
y la embajada le decía directamente que había que acusar a Irán. Y esto, digamos, nunca se demostró en un juicio acabadamente que los iraníes hayan sido los autores del atentado a la AMIA, pero sin embargo ahí le decían, mira, no podés investigar la pista siria, no podés investigar la conexión local porque todo eso distrae. En el diario Página 12 por Raúl Colman. Nisman en Wikileaks, como transcribió este diario el 27 de febrero de 2011. Los norteamericanos se mostraron muy enojados. No hay que orientarse a la pista siria ni a la conexión local. Seguir esas pistas podría debilitar el caso internacional en contra de los acusados iraníes. Las instrucciones al fiscal se las daban desde la oficina legal, nombre de fantasía usado en lugar de FBI. Desde ahí le marcaban la cancha. Nisman le anticipaba todo lo que iba a hacer a la embajada. Y aparte la embajada le decía qué era lo que tenía que hacer. Entonces él, por ejemplo, cuando pidió que metan preso a Menem, se olvidó de avisarle a la embajada y lo retaron muchísimo, y hay como 3 cables donde Nisman va y pide perdón y dice que nunca más va a dejar de avisarles. No solo anticipaba todo lo que iba a hacer él, sino también lo que iba a hacer el juez Canicoba Corral, lo cual parecía bastante irregular. El diario de derecha Clarín, en su versión digital, tiene un suplemento especial dedicado a lo que llaman el caso Nisman. Aunque no lo creas, en esas más de 30 notas no hay ni una coma de la conexión que recién te mostramos. No está la denuncia de Nisman y no aparece ni una vez el apellido Lagomarsino. Increíblemente, aún no llamado a declarar, a pesar de haberle entregado el arma al fiscal y de tantas incongruencias. Él iba a guardar la pistola en ese momento en la caja de seguridad y que después la iba a guardar en la guantera del auto al día siguiente que salía con las chicas. ¿Pero las chicas no estaban en Europa? Doctor, le decía, déjame preguntarle, ¿cómo llega él? No, pero bueno, ¿cómo llega él a trabajar con Nisman? ¿Cómo? Las chicas no estaban en Europa. Acabo de contestar, eso ya lo contesté. ¿Quién le sugiere? Ya lo contesté. Alguien podría decir que no es novedoso, nos ha pasado tantas veces, ¿no? Digo, la vuelta de obligado, los sucesos de la Patagonia, la conformación de la Unión Democrática. Y esa conformación dio origen a una palabra, pensando en la India, ¿no? El grupo de nacionales que tenían como interés primordial los del imperio ocupante en cuestión. Cipayos es la palabra. Sergio de Piero. Contestando también lo que decía Nora, comparto esta idea de que Macri considera que hacer política es mantener el status quo, eso es bastante claro. Lo que pasa es que cuando uno gobierna hay necesidad de intervenir sobre hechos cotidianos en los cuales no te alcanza sobre el status quo, porque los intereses no son solo los intereses, digamos, del pueblo y de los sectores altos, digamos, ¿no? Hay una dispersión de intereses que te implica hacer política cotidiana. En ese sentido, y donde uno ve la debilidad de estos sectores, y no casualmente, con todo el respeto, como personas y como dirigentes, como representantes políticas, porque me parece que no son dirigentes, de Laura Alonso, a quien además conozco porque estudiamos juntos, y Patricia Bullrich. La verdad que era bastante distinta a Laura cuando era más joven, que curiosamente no son dirigentes políticas. No veo unidades, no sé cómo se llaman los locales del PRO, pero no tienen locales partidarios, no tienen gente trabajando sobre eso. Son figuras con las conexiones necesarias, como decía Diceo, con los teléfonos indicados, trabajando en las ONG indicadas, vinculadas, pero no son personas que representen un movimiento político, un actor político, un espacio político. Y eso agregarle algo que se naturaliza, como decíamos recién, que es, ¿cómo puede ser que una diputada llame 24 veces a un fiscal en una causa tan sensible? ¿Eso no es presión? ¿Es un diputado hace eso? ¿A eso se dedican los diputados? ¿A llamar fiscales? Digo, sería... y es preocupante si lo hiciera un presidente o un ministro. Es igual de preocupante que lo haga un diputado. No es su trabajo estar llamando anónimamente. Y además recordemos que la diputada Alonso se presentó a declarar 2 semanas después. Durante 2 semanas, cuando se hizo público que tenía llamadas con Nisman, fue y espontáneamente hizo una declaración. Si hubiera sido al revés, si tuviera comprobado que un diputado del Frente para la Victoria lo hubiera llamado 24 veces... Ya estaba listo, no hacía falta investigar nada. Ya estaba todo resuelto, ¿no? Entonces digo, hay ahí un nivel de ocultamiento de la información y de procesamiento, de naturalización de algunas cosas que son graves. ¿Qué hace una diputada llamando todo el tiempo a un fiscal con una causa tan... ¿Qué hacía? ¿Lo hacía por ella? ¿Le habían pedido que llamara a Nisman?
Sí, es curioso. Ahora, fuera de esto que yo decía antes, por ahí en un tono antiimperialista demasiado tradicional, ¿cómo se explica esta relación con la embajada de los Estados Unidos? Con cualquier embajada, digo, en un país soberano. ¿Cintia? Sí, aparte Macri dice para no improvisar, ¿no? Que claro, con este cuidado. Entonces, es una confesión de su falta de preparación, como decía Nora, es una confesión de su pertenencia a la embajada de los Estados Unidos, claro, ¿no? Que él, si no improvisa, si no llama a la embajada, improvisa. Si no llama a la embajada, está improvisando, por un lado. Por otro lado, además está regulado lo que puede hacer y no puede hacer un fiscal, con lo cual esta relación tan cercana, tan íntima con la diputada Alonso, además rompe los reglamentos del Ministerio Público Fiscal al que debía responder Nisman. Por otra parte, lo que dice Laura Alonso, algunas cosas son incomprobables, ¿no? Es su mirada, su planteo. Ella en un momento dice, bueno, él tenía relación conmigo porque yo pertenecía a la comisión, era vicepresidenta, soy vicepresidenta de la Comisión de Juicio Político. Entonces le planteaba esta idea que creo que ya lo hemos tratado acá, de si ella le tenía que hacer, le dice, le voy a tener que pedir el juicio político a la presidenta, y que Nisman la miró a los ojos y le dijo que sí. Porque siempre miraba a los ojos. Claro, parece que miraba mucho a los ojos. Entonces, a mí me parece que acá también hay confesiones desde ese planteo, ¿no? Desde los intereses que había detrás de ese planteo. Más allá de que ya lo hemos dicho, pero me parece que hay que remarcarlo, si Nisman quería procesar a la presidenta, el juicio político pasa por otro poder, Nisman no tenía competencia en ese territorio. Ahora, esta aparición de los fondos buitres y de otros intereses, da la impresión de que hay gente o dirigentes o sectores que con tal de alcanzar el poder del país se pueden cargar el país directamente sin ningún problema. Digo, me parece que nadie se da cuenta que están siendo afectados intereses mucho mayores que los del gobierno. Me parece que tienen un objetivo, que es, evidentemente, no soportan la continuidad del kirchnerismo, pero ya lo vienen anunciando desde hace mucho, ¿no? Desde que asumió Kirchner el primer mandato, desde la presidenta apenas asumió su primer mandato, y esta continuidad, este último cuarto de su mandato, no lo pueden tolerar, les resulta realmente imposible, y me parece que apelan a cualquier cosa, y es la primera vez que, a pesar del parteaguas que significó el conflicto con las patronales del campo, me parece que esta vez, como es realmente el último periodo de la gestión de Cristina Kirchner, la embestida, creo que están ensoberbecidos. Entonces, ahora no cuidan ni siquiera las mínimas formas. Porque uno, cuando escucha a diputados, a fiscales decir lo que dicen, la verdad que es gravísimo institucionalmente. Que un fiscal diga, bueno, esto recién empieza, es como nos van a seguir tirando muertos. La verdad que es muy grave. Pero un dato de contexto que me parece que es insoslayable, si estamos hablando de la injerencia de los fondos buitres, que a mí no me cabe ninguna duda, que el círculo rojo se amplió, que el mundo se está planteando de otra manera, que los servicios de inteligencia extranjeros han trabajado atrás de esta investigación, en absoluto buscando la verdad de las 85 víctimas del atentado, sino buscando fines geopolíticos precisos. Cada país en el que hay un golpe blando se incorpora a la Alianza del Pacífico, eso lo sabemos por los ejemplos del pasado reciente. Y por otro lado, la ONU esta semana empezó a tratar el nuevo marco de regulación de reestructuración de deuda a instancias de la Argentina. Esto se lo quieren cobrar, nos lo quieren cobrar. A mí no me cabe duda de eso. Yo insisto en la pregunta, Sergio de Piero, esto va contra, que lo que quieren es el fin del kirchnerismo, porque habría que recordarles que Roma no paga traidores, ¿no? ¿Qué hacen con todo esto que están generando? A mí me parece bastante claro, digamos, el nivel de autonomía que la política cobró en la región en general en los últimos 10, 15 años, es un dato en el que uno se mira para atrás, es lo novedoso de la historia de nuestra América Latina. No fue la regularidad, digamos, ¿no? Más bien fue lo extraño, lo ajeno a esa historia. Entonces digo que Argentina ponga en cuestión, haya puesto en cuestión el modo en que se paga una deuda externa, es algo que no está puesto en el escenario. Yo hablo de los dirigentes de la oposición. Ellos piensan que con esto se puede llegar a caer el kirchnerismo y nadie más. Mi impresión es que, vuelvo sobre lo que dije en el primer bloque, para mí es la idea esa. No tienen capacidad de generar política. Recordemos que
gobiernan aisladamente provincias, digamos, no hay otro partido político que gobierne provincias de manera, no hay un bloque en la Cámara de Diputados sólido, consolidado, y no tiene una gran falta de capacidad para generar hechos políticos que le pongan, si quieren, en cuestión las políticas del gobierno. Porque si uno diría, ¿por qué no cuestionan políticas económicas, políticas sociales, de infraestructura concretas? No, hay acusaciones permanentes, como es el caso típico de la corrupción. Cuando uno ve que en cualquier país de la región, y uno mira los diarios regionales y pasa exactamente lo mismo, ¿por dónde se entra? Por el tema de la corrupción. Como un disparador que es capaz de... Todos nos indignamos enseguida con la corrupción, desde luego jamás se va a investigar nada, ni se van a buscar las raíces de esa corrupción, pero genera la incomodidad de los gobiernos para poder desarrollar el día a día. Y no los temas que son... ¿Qué van a cuestionar? ¿Por qué las FJP han dejado de ganar 5.800 millones de pesos del 2008 para acá? ¿Alguien va a decir eso? Ahora, uno puede pensar que esos empresarios que perdieron esa ganancia y que ahora forma parte del Fondo Sustentable de la ANSES, dijeron, bueno, perdimos 5.800, ya está. No, ya está nada, digamos, ¿no? Digo, claramente esos sectores quieren recuperar esos espacios de ganancia. Entonces, eso forma parte de las tensiones políticas, con el caso de los fondos buitres es más que evidente. Y habría que preguntarse a los fiscales estos que están en contra de la democratización de la justicia, ¿qué modelo proponen? ¿Antes? Sí, lo digo que hay algo peor, que es que Macri reconociendo públicamente que fue a la embajada a que le digan quién tiene que ser el jefe de policía. Es Macri no reconociendo que eso es una decisión controvertida, que eso es una decisión problemática, o sea, naturalizando eso. Eso es lo más llamativo. Él lo dice públicamente porque en ningún momento está dudando de que eso pueda ser algo, insisto, algo problemático, algo controvertido, algo de lo cual, algo que se pueda poner en tela de juicio, ¿no? Sí, García. Sí, cortito. El historiador José Luis Romero no nos aliviana las sorpresas. Hoy lo escuchaba con Leuco y decía que en el 2016 la Argentina va a tener que reconstruirse como en la posguerra, post-Segunda Guerra Mundial. ¿No? Es una cosa, la verdad que... Un historiador. Sí, un historiador, un intelectual de esa talla con esas connotaciones, pero hablar de que nos vamos a tener que reconstruir, por supuesto, connotaciones de endeudamiento sobran, pero está diciendo mucho más que eso, ¿no? Sí, sí. Orlando Barone... Sí, pensaba que Romero los gorilas no lo quieren tampoco. Bueno, sí. Si va a la selva se asustan los gorilas. Pensaba que los pueblos, que no son algo armado y hermético y anquilosado, son lábiles, tienen sensibilidades diferentes y épocas diferentes, hacen marchas de alegría y marchas de rabia. Depende del momento histórico que estén pasando y depende de las mayorías o las minorías. Vos hablaste de un núcleo, creo que dijiste el 20%, una cosa así, que podía ser lábil o sensible al cambio de votos o de impresión. Lo que vos dijiste cipallismo, que es lo que rondó, en realidad como... Rondó entre ellos también, digo, me parece interesante eso, porque tal vez es lo que se esté dando hoy como definición política. La definición política nacional y popular, simplista, knack and pop, en inglés, yo diría, contra la otra patria, el otro país, porque creo que también hay una diferencia entre patria y país, que no son sinónimos. Y que algunos quieren construir patria y otros quieren construir un país. Que país se puede hacer de muchas maneras. Entonces me parece que este es un momento que podríamos nosotros decir que el ciudadano tiene que estar atento consigo mismo. ¿Qué es lo que escucha? Porque eso que hablamos de la impunidad con que alguien va a la embajada, yo estaba pensando si de pronto... esas visitas a la embajada norteamericana o esos contactos públicos que se tienen con total desenfado, políticos, fiscales o lo que fuera, sucedieran con embajadas de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador. Imaginemos el escándalo que sucedería si alguno de nosotros o alguno de los referentes políticos del kirchnerismo tuviera esos contactos públicos y dijera así porque yo me nutro de información. Es curioso cómo lo que ha logrado la prensa dominante es dominar a la sociedad de algún modo con que el cipallismo es algo posible y todavía rescatable.
Bueno, nos apuró el tiempo, teníamos justamente respecto a intelectuales consagrados unos testimonios acerca de las palabras que dijo Vargas Llosa acerca de la Argentina, de Grecia. También habla de un harakiri, se equivoca, pues es un seppuku, el suicidio japonés, países que se suicidan. Uno se preguntaría lo mismo, Sergio de Piero, países que pueden suicidarse, pero viendo este fenómeno, ¿no? No la mirada desde la derecha de Vargas Llosa, sino frente a la izquierda, sino al revés. Bueno, uno llamaría la atención respecto de qué significaría cuando se habla del fin del kirchnerismo o esto que mencionaba no solo Romero, sino otros diciendo, bueno, es casi la posguerra, el periodo después de 2015-2016, la evaluación de lo que significó políticamente los gobiernos en la región en este periodo, digamos, ¿no? Pero incluso a mí me llama mucho la atención de ese conjunto de intelectuales que Vargas Llosa llama una enfermedad, al peronismo, ¿no? Básicamente la fiebre peronista, una enfermedad. Que en general no han podido interpretar el arribo de la sociedad de masas, de los sectores populares a la política. O sea, tienen 60 años de problemas, todavía no pueden leer que el mundo cambió de la década del 30, del 40 con la Segunda Guerra Mundial y que cambió el escenario, que los obreros, los sectores populares ocuparon, las mujeres ocuparon lugares en la escena política que no lo tenían. Y ellos siguen ahí creyendo que eso fue un error. O sea, que el peronismo fue un error, que todos los movimientos populares fue un error histórico. La nota que vos mencionabas hoy de La Nación compara livianamente, como sea, hacia el peronismo con el stalinismo, el fascismo, Mussolini, bueno, ¿no? Todo lo que ya hemos escuchado varias veces, como procesos semejantes, y que curiosamente, ahí me llama esto la atención, curiosamente en los 60, 70 hubo una relectura de eso, diciendo, nos pasamos de rosca, vamos a decirlo, ¿no? Diciendo que el peronismo era fascista. Y hubo relecturas muy interesantes en la región. Se han quemado todos esos papeles y de vuelta las lecturas que leemos hoy es, no, el peronismo es el fascismo, en la llegada el líder autoritario, Cristina es esto, digamos, el populismo es igual es destrucción de instituciones, lo cual es una locura. El kirchnerismo, no. María Esperanza Casullo, una colega, decía el otro día, es un populismo bastante raro el de Cristina, que ante una crisis la salida que tiene es institucional. Manda un proyecto de ley al Congreso. Sí. ¿No? Es curioso. ¿Qué más institucional que eso? Es curioso. Vamos a ir viendo, porque creo que los dirigentes que más fogonean eso también son profundamente antiperonistas. Carrió, es un periodista del canal Prendete a ese. Vamos a dar una pausa. Y creo que es eso lo que te hace bailar. Yo lo llamo a